Esta serie la titulamos Profetas para el diario vivir en medio de las crisis, porque el Señor tiene mensaje para cada uno de nosotros y los profetas menores son especialmente útiles en medio de las crisis. Como dijimos, profetas menores por varias razones. La principal es porque son libros corticos, no es porque no sean importantes. En segunda razón, porque la mayoría de las personas que el Señor usó para llevar este mensaje eran personas comunes, no eran necesariamente pues grandes sacerdotes, ni trabajaban siempre en el templo, ni nada de eso, sino eran comerciantes, agricultores, en fin, personas que trabajaban comúnmente y el Señor los utiliza. En el día de hoy, nuestra última predicación de esta serie sobre el libro de Malaquías, el horror y la esperanza. El horror y la esperanza. ¿A quiénes les gustan las películas de horror? ¿No? Bueno, confieso que a mí tampoco me gustan las películas de horror. Pues hay varias que he tenido experiencias que no, bueno, no son nada agradables. Las películas de horror en general, las más horroríficas, las más tenaces, no son esas que son con esos ambientes apocalípticos. Hay unas que las ponen así, destrucción masiva, mundial, todo. Esas no son las que más asustan, no sé si se han dado cuenta. Los creadores de películas de horror, las más tenaces, son en esos momentos donde todo parece normal. Tan, tan, tan. Todo parece normal, solo un pequeño detalle. Esas son las más difíciles. No sé, uno puede imaginar, varias tienen mucho de esta escena que voy a tratar de recrear. De pronto la persona estaba enfrentando dificultades, alguien lo perseguía, un Chucky, alguna cosa de esas, y de pronto la persona llega a su casa y se siente como, pone música como de descanso, cierra todas las ventanas, pone las puertas seguro, todo eso, ya como que la persona empieza a relajarse en su casa, cuando ¡pah! Suena una puerta. Y es ahí cuando en medio de que de pronto están ahí en la sala o en su alcoba, cuando debajo de la cabeza salta esas son, ¿cierto? Esas son las, sí, cuando. Pues más o menos es lo que quiere el Señor expresar con el libro de Malaquías, desde el punto de vista emocional. Las situaciones horroríficas no están necesariamente allá afuera. Los principales problemas no están allá. El principal problema no es allá afuera. Estamos, no sé, realmente en este momento no se sabe si estamos pospandemia, bueno, más o menos pospandemia. Y como que estamos diciendo, uy, como que ya hay Pero el libro de Malaquías nos dice, el problema no es ni la pandemia, el horror que experimenta un país, una nación, no es la pandemia. No es todas las manifestaciones, la violencia incorrecta, sea de donde viniera, la inseguridad, ese no es el principal problema. Lo que al Señor le horroriza más es lo que a veces ve adentro, allá adentro. No es lo que está afuera, ni las personas que no van a la iglesia, no. Es lo que está adentro. En este momento en Malaquías,
El pueblo había regresado de los exilios, del exilio en Babilonia, en Asiria, ya había regresado, se había instalado, es más, habían reconstruido el templo. Y estaba empezando a funcionar la nueva normalidad. Y entonces, como que todos estaban ya tranquilos y el Señor levanta esta voz profética y les dice: las cosas no están bien. El problema no es de afuera, sino de adentro. Después de todos estos tiempos de tanta angustia, sufrimiento, no sé cuánto vamos a durar en todo esto. El problema no era el exilio, sino lo que seguía existiendo en el corazón de ellos. Como dije, este es un profeta que habla después del exilio. Ya cuando todo como que estaba mejorando. Y como que el Señor empieza a establecer nuevas mensajes de esperanza, pero empieza entonces a ver el corazón de su pueblo y empieza a increparlos, empieza a regañarlos. Malaquías, si ustedes lo han leído, hay como seis momentos donde Dios les dice: mire, ustedes no han hecho esto. ¿Y saben qué responde el pueblo? En cada uno de esos le contesta: ah, no, Señor, eso no es así. Nosotros estamos bien. Y el Señor ahí sí los coge y le dice: qué bien. Entonces este libro es el Señor dando y el pueblo del Señor diciendo: no, pues nosotros no tenemos problema. Hay un intercambio de discusiones con Dios. Es que ahí es donde se empieza a ver el horror. Es el pueblo mismo diciéndole: ¿sabe, Señor? Usted está equivocado. Tiene que estar muy mal. Tenía que estar el pueblo de Israel, Judá, todos muy mal para decirle: mire, ¿sabe qué, Señor? No, las cosas no son así. Nosotros estamos bien. Y hoy vamos a ver tres elementos, no son los únicos, hay otros, que el Señor les dice: mire, en primer lugar, los sacrificios que ustedes hacen son sacrificios contaminados. ¿Cómo así? Miren lo que dice Malaquías 1, del 6 al 8. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Dice el Señor. Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Si, no sé si es bien claro el Señor: ustedes no me están respetando. ¿Dónde está? Porque qué bueno, el Señor es un Dios cercano y todo eso, pero merece honra y respeto. Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto: sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima pregunta: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía se preguntan: ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Dice: no, ustedes no me están respetando. Aquí es cuando varias personas dicen: ah, bueno, pero eso era en esa época que traían los chivos, todo eso, pero ahora no. ¿A qué se refería básicamente? El Señor está diciendo: lo que ustedes me ofrecen son cosas
sin valor. Chécheres. Lo que nadie quiere, ustedes. Es como si uno fuera a visitar a un familiar o un amigo de aquí a la iglesia, a otra persona, y le llevaron unas flores. Pero ya unas flores todas marchitas, todas. ¿Qué opinión cree que se llevaría la visita? Si les dan, bueno, primero o algo que va a su casa y ustedes lo invitan a almorzar, y entonces de pronto dicen, llegan los invitados y dicen, ay, ¿verdad que ustedes venían hoy? No, pero pues ahí me quedó un poco de calentado, ahí lo repartimos ahí entre todos. Hoy estamos celebrando la Santa Cena y es un asunto complejo, porque a veces lo metemos como en rutina. Y básicamente el Señor dice, ¿ustedes cómo están llegando hoy? Porque al Señor le ofrecemos ahí lo que queda de nuestro tiempo, lo que queda de nuestros recursos. ¿Cómo llegamos hoy? Preparados, con todo el entusiasmo. ¿Cómo ha estado nuestra vida? Porque nosotros pensamos y decimos, no, pues el Señor como que se tiene que aguantar la forma ahí. Estamos en procesos, ¿no? Entonces todo el mundo está en proceso. Decimos que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Porque ahora el Señor no está pidiendo sacrificios, está pidiendo que entreguemos nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿completamente? ¿Cómo es nuestro tiempo para Él? Las cosas de Él, ¿qué lugar ocupan? Y lo que al Señor le parece complicado es que dicen, mire, en medio de todo este sufrimiento, de todas las cosas que viven, y ustedes, cuando vienen ante mi presencia, me traen ahí lo que les sobra de energía, de entusiasmo, de dedicación. Las cosas que hacen para mí son ahí como... También, en segundo lugar, y ya lo menciona en el primer pasaje, dice, bueno, y los sacerdotes, el liderazgo está corrupto. El problema no son los políticos, sino lo que ocurre dentro del pueblo del Señor. Miren lo que dice Malaquías 2, 1 al 2. Ahora pues este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Los labios de un sacerdote atesora sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción, porque el mensajero del Señor Todopoderoso, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestión de las leyes. Y aquí es donde también las personas miran al pastor y dicen, ¿sí ve? Ojo, ojo, y bueno, sí, ojo, porque primero le cae a uno. Pero recuerden que en términos del Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes del Señor? Entonces dice, el problema no es las barbaridades que hace la gente allá afuera. El problema es que la gente necesitada se acerca a nosotros
en busca de consejo, de alivio, de ayuda, de una palabra de sabiduría. Y a veces no estamos, y a veces les acompañamos con una cantidad de barbaridades. A veces queremos parecernos más a los que están afuera que nosotros al Señor. Miren, en medio de toda esta sociedad, encuentro que muchas veces decimos, no, es que todos estos movimientos nuevos comportamientos en la vida sexual, de nuevos tipos de familias, es la barbaridad lo que ha ocurrido. ¿Saben cuál es nuestro papel? Muchas de estas personas, en algún momento de necesidad, se van a acercar a una familia de una comunidad cristiana, a ti en el trabajo, en la universidad, en el trabajo, y van a decir, muéstrame cuál es tu forma de vivir, porque no encuentro respuesta en la mía. Ayúdame, ¿cómo se crían entonces los hijos? ¿Cómo se lleva una vida de pareja? ¿Cómo se adora a ese Dios que ustedes dicen? Y lo que dice el texto es, dice, en vez de salir animados con otra visión, con otros caminos, dicen, no, pero esta gente está peor. No estamos buscando perfección. El punto aquí es, la gente se acerca a buscar instrucción, a buscar guía. Qué tremenda responsabilidad en el día de hoy. Porque es que no se trata de señalar a los vecinos que no entran aquí, sino cuando entren, cuando estén cerca de nosotros, nos vean en el trabajo, digan, wow, claro, es que veo a esta persona diferente como trabaja, diferente como trata a sus subalternos. Uy, ¿cómo funcionan diferente con los hijos? No que no haya problemas, ¿cómo los solucionan? Pero dice, la ruina de esta nación no es todo lo que está pasando afuera, sino cuando la gente necesite y entre a una comunidad cristiana o a una familia, va a encontrar luz, porque si no, ahí sí dice, este país está llevado. No son los malos políticos, que algunos jóvenes revoltosos, no. Dice, buscarán la sabiduría de ustedes que dicen que son el pueblo del Señor. ¿La encontrarán entonces? Tengo un par de amigos pastores que tienen iglesias muy grandes y trabajando en tratar de recuperar personas ambos tienen ministerios con personas que tienen adicciones, en fin, ministerios que tratan con dificultades muy importantes, problemas mentales, en fin. Yo les preguntaba, decía, pero ustedes no se agobian de ver tantos problemas. Y ellos decían no, porque nosotros somos la única palabra de luz y esperanza para esas personas. La obra la va a hacer el Señor. Es que la gente no hace caso. Es que ese no es el problema, eso dejémoselo al Señor. Entonces, en el segundo resumen, lo que al Señor le horroriza es que dice, me tratan a mí como si fuera cualquier cosa. En segundo lugar, este mundo necesitado va a buscar de ti. Y lo que encuentran a veces es gente amargada, gente desorientada, que no conoce la palabra, que no ora, pues
Y el Señor, el pueblo del Señor le responde y dice, ay Señor, no sea exagerado, ¿no? Entonces va al tercer punto. Dice, aún la gente me está engañando. Esto que le digan a un hebreo es otra cosa, es una cosa seria. Dice, Malaquías 3, 8 al 9, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Este es el pasaje que algunas personas temen que en la iglesia se hable. Pero yo también creo que es que ha sido abusado para generar culpa a las personas. Y bueno, algunas personas dicen, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿No les han dicho eso? ¿O ustedes dicen eso? Eso es del Antiguo Testamento. Bien. ¿Saben cuál es la norma en el Nuevo Testamento? Hechos. Dice los autores de Hechos que la iglesia todo lo que tenía lo compartía y lo ofrecía para la comunidad. Entonces yo a veces les digo, entonces pongámonos al Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó a un par de clientes? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Un par de clientes, pues que ahí vendieron una propiedad y todo eso y dieron una cantidad de plata allá a los apóstoles, pero se guardaron poquito. Y el problema tampoco era ese, sino que dijeron que habían entregado todo. ¿Qué les pasó a los? ¿Se imagina que el Señor? Pero tranquilos, este pasaje no está para culpar, para generar, no sé, manipular la gente. Básicamente, ¿qué es lo que le horroriza al Señor eso? ¿Usted cree que es que, mejor dicho, el Señor necesita esa plata más bien que a los israelitas? Está básicamente diciendo, eso muestra, lo que me horroriza a mí es que eso muestra dónde está su corazón. Es lo que está diciendo. La 10ª parte. A propósito, en la antigüedad, en el mundo del Antiguo Testamento, no solamente los hebreos eran los únicos que tenían esto de los diezmos. No, muchos otros cultos tenían ese tipo de prácticas. Pero miren, básicamente el Señor está diciendo lo siguiente: ¿cómo manejamos nuestros recursos? ¿Cómo damos al Señor? Porque no sé si han dado cuenta, todo el problema es de adoración. Todo el problema de Amalaquías es de adoración. Básicamente le está diciendo, ¿cómo ustedes dicen que me conocen? ¿Cómo yo los bendigo? ¿Y cómo me tratan así? Primero, me dan ahí lo que les sobra. Su servicio es ahí medio. Porque como es para el Señor, cuando la gente va y pide instrucción a ustedes les dicen cada barbaridad. Y lo que dicen que dan, miren, el concepto de ofrendar, de diezmar, por lo menos quitémosle, hay muchas palabras que les ponemos. Miren, eso no es ni una contribución para la iglesia, tampoco es una inversión, porque algunos lo ven como una inversión. O sea, de los diezmos y eso se le va a multiplicar. No, ahí no es ni, tampoco es un ahorro, tampoco es caridad, tampoco es una donación, tampoco es una contribución. Porque varias personas dicen, no, pues yo ya a los pobres, chévere que dé a los pobres, pero es que no es de eso. Ofrendar al Señor, diezmar, no es eso. No es ahorros, no es inversión, no es caridad, no es una donación, no es una contribución. Qué bueno hacer todo eso. Es que un acto de adoración.
Es decir, es una forma que decimos, o el Señor dice, yo no requiero de su dinero, pero requiero de todo su corazón. Y Él, como nos conoce, sabe lo duro que somos para esta parte de finanzas. El problema entonces no es el exilio, el problema no era que reconstruyeran el templo, el horror es lo que hay en el corazón. ¿Saben que el Señor Jesús se enfrentó con lo mismo? Poco antes de ir a la cruz, ¿se acuerdan que el Señor Jesús entró al templo y se metió una enojada? Este evento ocurrió antes de que el Señor entrara por última vez triunfalmente a Jerusalén. Si ustedes leen los primeros 3 evangelios, se dan cuenta que ahí está. Inmediatamente después de la entrada triunfal, donde todo el mundo le dice, alabado el Señor, todo el mundo lo recibe, porque dijeron, bueno, aquí se nos arregló la situación. El pasaje inmediatamente va el Señor Jesús y entra al templo. Y miren lo que dice. Eso es lo que hace más bien, 21:12, Mateo 21:12. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de las que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Está citando al profeta Isaías. ¿Saben cuál era el asunto ahí? No tanto que las ventas, que a propósito, pues en estos días, estos domingos y los próximos tampoco todavía vamos a hacer eso, de nuestras ventas de empanadas y eso, allí afuera. Porque algunas personas me miran y me dicen, pastor, cuidado, cuidado, esto aquí se convierte, ¿no? Entonces que la empanadita esa que vendíamos, ¿no? Uy, pastor, cuidado. No, el problema no era que tenían sus venticas ahí. ¿Saben cuál era el problema? Es que estaban explotando a la gente de una forma tenaz. Se estaban abusando de las personas. ¿Saben lo que hacían? Las personas iban al templo a adorar. No se iban a cargar 3, no sé, chivos, palomas por el camino. Entonces ellos guardaban una platica para ir cercano al templo o en el templo a comprar los animalitos y hacer el sacrificio. ¿Sabía qué hacían estos sinvergüenzas? ¿Sabes qué hacían? Vendían, sí, las palomitas, los chivos, todo eso los vendían a 5 o 10 veces más de lo que valían. Y la mayoría de las personas no tenía los recursos para hacerlo. Y eso fue lo que enfureció al Señor. El problema no estaba afuera. El problema estaba... porque a propósito, los que estaban ahí eran del pueblo del Señor. Malaquías 3:1 habla del Señor Jesús y dice, el Señor Jesús Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. ¿Cuál será ese mensajero? Sí, y se refería a la venida de ¿quién? De Jesús, tremendo. De pronto vendrá a su templo, a quienes ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor
ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor. Como en los tiempos antiguos, como en años pasados, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor. Es decir, el Señor Jesús viene no para hacer lo que queremos, sino para purificarnos. Jesús no venía para librarlos de los romanos, para hacer una nueva campaña política allí en el templo. Venía para salvar y sanar a su gente. El problema, nuevamente, con esto Malaquías afirma, el problema no es la pandemia, el problema no son todos esos políticos. Lo que le horroriza al Señor es ver a veces el estado del corazón nuestro. Pero qué bueno que el Señor no se quedó allí. El Señor, después del templo, de enojarse y todo eso, fue a la cruz. Fue a la cruz y dijo, para que estas personas puedan sanar su corazón, para que pueda haber esperanza a través del camino de la confesión y del perdón de pecados. ¿Saben cuánto tuvieron que esperar el pueblo del Señor después de Malaquías para que viniera Jesús? 400 años, o sea que a veces decimos que no, el Señor que hay como que... Pero llegó. A comienzos de 1900, hace más de 100 años, 1910, un periódico muy conocido en todo el mundo británico hizo una pregunta para que cualquier persona del mundo contestara. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la humanidad en el día de hoy? Uy, todo eso contestaban y igual, eso no ha cambiado. Los políticos, el clima, todo eso. Solo un hombre, un escritor cristiano que recomiendo mucho, el señor G.K. Chesterton, todo lo que escribe él es una maravilla, cristiano, escribió una sola frase que les impactó y la publicaron de todas las respuestas. Él contestó, el problema de este mundo, ¿saben lo que contestó este señor? PhD en filosofía, no sé qué más cosas. El problema de este mundo soy yo. Punto. El problema de este mundo soy yo. El problema no está afuera. Eso es Malaquías, lo quiere decir. Ojo con que los cristianos empezamos a ver el mundo así. No es así. Hace un año nosotros tuvimos un problema en nuestra edificación allá afuera. Un problema, digo yo, pero es algo sencillo. Yo no creo que la mayoría lo conocieron un problema. Tuvimos una invasión de abejas. Eso era como una señal apocalíptica. Sí, pues nunca ha pasado aquí, hemos dicho, pregunto, ¿quién ha visto una abeja por acá? Claro, como estábamos cerrados, pero entonces ni siquiera yo me había dado cuenta, fueron los vecinos que se dieron cuenta, una invasión, pero no era una. Por ahí algunos están de testigos, no sé quiénes vieron las abejitas, algunos, yo creo que
no eran, era una cantidad de abejas. Y estaban allá encima de nuestra bodega. Ya tuvimos esto, espantemos, pusimos ahí que humo, que no sé qué, para que se espantaran. Y aparentemente se habían ido. 3 días después, y dele con las abejas. A propósito, llamamos por ahí una compañía que era especialista en sacar abejas. Oye, pero nos iban a sacar, era un riñón, pues, porque cobraban. No, y les digo, pues no digo la empresa, pero nos cobraban 3 millones de pesos por yo. Pues que nos vieron cara de que. Digo, no, como sea, así me toque ahí con un trapo estar y dele hasta que y dele con las abejas. Ahí estuvimos como 1 mes y medio. Y dele y ya se fueron. No. Tapamos. El problema de las abejas no estaba afuera. El problema es que las abejas ya tenían toda una colonia dentro de la bodega que tenemos ahí. El problema era dentro. Por más que echábamos humo, lo que fuera, no, pues volvían y que las abejitas estaban era dentro. El profeta Malaquías nos dice: queridos hermanos, la perspectiva correcta. El Señor tiene el control. El problema del mundo no está allá, está dentro de nuestro corazón. ¿Le damos al Señor lo mejor, lo primero? ¿O ya como los israelitas, lo que somos de testimonio, de alivio? Nosotros somos la esperanza de este mundo perdido. No sé si se anda. Pues a mí me parece una tremenda responsabilidad. Porque miramos allá afuera como con desprecio y no, el Señor dice, ustedes son los que van a bendecir, los que pueden corregir, los que pueden animar, los que pueden sanar. Hoy, como lo dijo Malaquías, ¿cómo se acercan a la mesa del Señor? Y la invitación entonces es a que revisemos nuestro corazón, y hoy vamos a participar la cena en ese sentido. El problema del mundo no es por allá, que el transporte, no, el problema es aquí. ¿Cómo estamos? Pero gracias que en su misericordia el Señor trajo la solución, ¿cierto? Porque el único especialista en cambiar, limpiar, organizar nuestro corazón, poner la perspectiva correcta, es Jesús a través de su Santo Espíritu. Por eso hoy celebramos la cena. Esta cena no es solamente para recordar lo que pasó hace 2000 años. Es porque su Santo Espíritu aquí presente y en cada hogar que está participando puede cambiar, limpiar y perdonar nuestro pecado. A veces estamos tan ocupados en mirar todo lo malo que hay afuera que el Señor dice, no, a mí no me horroriza eso, lo que me horroriza es lo que encuentro en el corazón de mis hijos. Eso es lo que me duele. Por eso Jesús vino, murió en una cruz. Por eso el Santo Espíritu está presente aquí y puede limpiar y cambiar nuestro corazón.